Aleluya, 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 aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados por la carga, y yo os aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Todo el encuentro de Dios con Moisés va a encontrar su centro en la pregunta que Moisés hace a Dios. ¿Qué digo a los israelitas? ¿De qué Dios yo estoy hablando? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y él responde, más que con el nombre, con una manera de actuar. Yo soy. Es decir, es el verbo ser en todos sus tiempos. Vamos a ver que en hebreo hay un verbo que puede servir para expresar una especie de tiempo continuo en el que el pasado, el presente y el futuro se unen. Es como algo que se está realizando a lo largo del tiempo. Pero aquí la respuesta es más para mostrar que Dios es estable, que es el mismo siempre. O sea, el Dios de la historia, de ayer, de hoy y del mañana, del para siempre. En cierta manera, la respuesta que Dios le da a Moisés es la respuesta que aparece dentro del relato de su vocación. Yo soy, es decir, el que está allí en medio de la historia y que ha estado siempre desde el inicio y que está presente en la historia de cada uno de nosotros. Por eso, uno de los deberes más importantes que tenemos es aprender a leer nuestra historia y leerla a la luz de esta concepción del Dios que está allí y que está presente, porque Él está dirigiendo la historia, está como orientando nuestra historia, teniendo en cuenta también la libertad humana, o sea, que las opciones que tomamos, pero Dios está intentando que esas opciones todas, de manera que puedan conducirnos hacia la salvación. O sea, que en las opciones nosotros nos sintamos atraídos por ese Dios que está presente allí. Por eso hay que encontrarlo rápidamente, ¿no? Y una de las cosas bonitas que dice Moisés es: el Señor, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. O sea, no es que Moisés hubiera andado en la búsqueda propiamente de Dios,
sino que Dios se manifiesta, se deja ver a través de la historia de Moisés. Y es por eso que nos dice, Dios vino a nuestro encuentro, Él viene a nuestro encuentro en la historia de cada uno de nosotros. Él es, el que siempre ha sido y el que siempre será. Eso hace de nuestra historia algo que tiene su confianza porque asegura una continuidad dentro de la historia. Una historia que siempre está en evolución y que continúa gracias a la presencia de Dios, y una evolución que nos lleva cada vez más a entrar en relación personal, en comunión con Él. Y es ahí precisamente en donde el rey de Egipto tiene que reconocer a través de los prodigios que Dios hace en la historia de Israel que tiene que dejarlos marchar porque la historia de Israel tiene que continuar, no puede ser interrumpida, así como todo el poder y la estructura egipcia quería destruir, arrasar con esta historia de Israel, con ideas puramente humanas y queriendo como disminuir la influencia que el pueblo de Israel tenía en Egipto. Influencia sobre todo por el número de personas y cómo los israelitas se multiplicaban y crecían cada vez más como pueblo. No olvidemos que esa es la promesa que Dios hace a Abraham: no seréis un gran pueblo. Esta promesa será así, continuará todavía con sus descendientes hasta configurar un gran pueblo, pueblo de Israel. Y es aquí precisamente en donde el Evangelio va a aparecer como una invitación que Jesús hace. Es como esa invitación que nos hace a venir a Él, ir al encuentro de Él. ¿Y al encuentro para qué? Para aliviar nuestro cansancio, para que no nos sintamos agobiados, porque con Cristo la carga se hace más ligera. Y entonces aprendemos lo que significa la mansedumbre de corazón, es decir, esa disponibilidad a ser capaces de llevar sobre nuestras espaldas la vida con toda la alegría y el entusiasmo que exige este esfuerzo, este sacrificio, este don que estamos realizando, porque es Cristo quien nos acompaña allí y carga con nosotros la fragilidad de nuestra condición. Es decir, que no estamos solos, no, venid a mí, todos aquellos que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. El descanso se da en Cristo, no es Cristo quien nos da el descanso. Y nos da el descanso porque Él llega a colocar sus hombros para cargar juntos y caminar juntos en la vida. Por eso es importante descubrir esta presencia de Dios en la historia que se concretiza de una manera mayor en el Jesús que se encarna, que asume nuestra condición humana y que entra en nuestra historia y nos muestra como el camino, nos muestra de esa manera como Dios nos acompaña, como Él se hace presente, como Él mira para aquellos que están en la fragilidad o en el sufrimiento, para ir allí y cargar con ellos la enfermedad o la dificultad, incluso para ayudarlos a vencer sobre ella y a tener una victoria sobre todo aquello que parece quitarnos la alegría de vivir, hace nuestra vida un tanto más ligera. Es decir, aprender a darse nos ayuda también a dar sentido a todos los sacrificios que realizamos y a encontrar ese amor que es capaz de superarlo todo y de cargar incluso sobre sus espaldas la vida con todas las exigencias que Él hace. Una de las cosas bonitas que aparece es que el amor nos ayuda también al conocimiento. Hay que amar a veces para descubrir esa presencia. Hay que amar para descubrir la profundidad de la realidad del otro. Tenemos que amarlo para ver esa bondad y esa belleza que Dios colocó en su vida. O sea que el amor es principio de conocimiento también.
porque es el que nos ayuda a ver las cosas extraordinarias que podemos ver en aquellos que están con nosotros. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía para que Dios nos dé esa gracia de ir a su encuentro, de sentir que el peso no acaba con nuestra vida, no nos destruye, no nos impide ser felices, que el peso a veces no nos hace como perder el sentido de las cosas, todo lo contrario, Él se vuelve ligero cuando Cristo está con nosotros y aprendemos a amar a su manera y a veces hasta llegar al sacrificio en nuestra entrega, en el don para poder vivir ese amor que da la alegría incluso de hacer esto, de salir de nuestro egoísmo, encontrar al otro, de ayudarle, de hacerse presente en él, de caminar juntos, de progresar incluso como personas en un proyecto común y hacer de eso como la alegría de nuestra vida que hace en el amor que todo aquello se haga un tanto más ligero. Es en Cristo, es Cristo quien nos hace toda la vida un tanto menos pesada y menos dura.